Hola chicas, soy Jane. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy te comparto esta hermosa bolsa o cartera. Para esta necesitamos aproximadamente unos 800 gramos de cordón de poliéster de 3 milímetros y también un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos, en mi caso, un total de 14 cadenas. Pero pueden hacerlo del tamaño que ustedes gusten. Solamente tienen que hacer las cadenas pares para que le queden al final impar el número. Aquí ya tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Nos queda así. Vamos a voltear la cadena porque vamos a estar tejiendo en esa lomita que se forma en la parte de atrás. Tenemos 14 cadenas, pero como saltamos ese punto donde terminamos, al final nos van a quedar 13, que es el número impar. Y yo lo estoy tejiendo bastante apretado para que quede más firme. Hacemos punto bajo, vamos al siguiente, ahí metemos el gancho. Si no quieren hacerlo tan apretado, porque si se batalla un poquito, lo pueden hacer un poco más flojo. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo. Siguiente, punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de la cadena. Cuando lleguemos al final de la cadena, tenemos que contar los puntos encima y nos tienen que quedar números impares. Terminamos el último punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Terminamos con 13 puntos. Hacemos una cadena al aire que no cuenta. Venimos aquí desde el primero, la cadena no cuenta, empezamos en el primer punto y vamos a hacer un punto bajo. Siguiente, tomamos así y hacemos punto bajo. Y así vamos a continuar repitiendo hasta que lleguemos al final. Un punto bajo en cada una de las cadenas. Al final debemos terminar igual con 13. Vamos a completar 2 vueltas más para un total de 3. Una vez completamos 3 líneas, 1, 2 y 3, haciendo solamente punto bajo, no va a cambiar para nada. De aquí en adelante es donde vamos a comenzar a hacer una vuelta de punto fantasía y una vuelta de punto bajo. Y aparte también vamos a ir haciendo aumentos. Vamos a comenzar con la cadena que no cuenta, giramos, hacemos lazada y en ese mismo lugar vamos a hacer un medio punto alto, donde tenemos 3 hilos y lo cerramos de una vez. En el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Sacamos así el punto y lo deslizamos por dentro. Volvemos lazada, sacamos hebra, tenemos 3 hilos, lo cerramos. En el siguiente hacemos punto deslizado, lazada, siguiente, medio punto alto. En el que le sigue, punto deslizado. Y esto es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Volvemos lazada, medio punto alto, siguiente, punto deslizado, lazada, medio punto alto, siguiente, punto deslizado. Así vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta. Volvemos nuevamente. Debemos estar asegurándonos de que siempre nos quedan los puntos iguales. Volvemos y terminamos aquí el último con el medio punto alto. Comenzamos y terminamos de la misma forma. Hacemos la cadena al aire, giramos. Para la siguiente vuelta vamos a tejer una de puntos bajos, pero vamos a comenzar y a terminar con un aumento. Y vamos a tejer solo en la parte de atrás de la cadena. Esta que está aquí no cuenta porque fue la que hicimos para girar solamente.
Nos vamos a asegurar de tomar así la parte de atrás solamente y ahí comenzamos con un aumento. 1 y 2 puntos bajos juntos. De ahí en adelante seguimos por la parte de atrás de las cadenas haciendo solo uno. Vamos a la siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo. Así vamos a continuar haciendo un punto bajo en la parte de atrás de la cadena hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos al último también vamos a hacer un aumento. Llegamos al último punto, ahí volvemos con el aumento. Hacemos 1 y 2 puntos juntos. Tenemos un aumento al inicio, un aumento al final. Hacemos lazada y ahora corresponde nuevamente la vuelta del punto fantasía. No aumentamos, hacemos solamente los mismos puntos. Donde vamos a estar aumentando es en la vuelta de puntos bajos. Giramos, hacemos lazada y desde el primero comenzamos con el medio punto alto. Siguiente, punto deslizado. Lazada, medio punto alto. Siguiente, punto deslizado. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta que lleguemos al final de la vuelta. Llegamos al final, completamos con el medio punto alto, exactamente igual a como empezamos. Siempre comenzamos y terminamos igual. Hacemos la cadena al aire y ahora viene nuevamente la vuelta de puntos bajos, que es donde hacemos los aumentos. Esa no cuenta. En la siguiente tomamos la parte de atrás de la cadena y hacemos 1 y 2 puntos juntos. Ahí ya tenemos el aumento. Ahora vamos tejiendo punto por punto. En la parte de atrás de la cadena, punto bajo, parte de atrás de la cadena, punto bajo, y así continuamos. Cuando lleguemos al final, también volvemos a hacer un aumento. Siguiente vuelta, punto fantasía, siguiente vuelta, punto bajo con aumento. Así vamos a continuar hasta alcanzar todas las vueltas necesarias. Una vez completamos, les voy a contar solo la vuelta, porque en cada uno de estos motivos tenemos una vuelta con el punto fantasía y una con el punto bajo. Les voy a contar solo las vueltas del punto fantasía, empezando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Terminamos con 12 vueltas. Y al final, en los puntos bajos, terminamos con 35. Acuérdense que comenzamos con 13, en el siguiente son 15, van aumentando de 2 en 2, 15, 17, 19, 21 y así hasta que lleguemos a 35. Ya completamos los 35. Tenemos la primera cara, ahora vamos a hacer el fondo. Para el fondo, ya no vamos a hacer aumentos, terminamos aquí la vuelta del punto fantasía, hacemos una cadena y ahora comenzamos en la primera, en la parte de atrás, pero solamente vamos a hacer un punto porque vamos a mantener los 35. Vamos al siguiente, punto bajo, vamos al siguiente, punto bajo y así continuamos repitiendo punto sobre punto. Cuando lleguemos al final es importante contarlos, deben tener 35 puntos. De ahí podemos colocar, vamos a marcar aquí, para saber que en esta vuelta comenzamos lo que es la parte del fondo. Ahora vamos a llegar al final para completar los 35 vueltas, a 35 puntos, perdón, y de ahí volvemos con el punto fantasía. Llegamos al final, completamos con los puntos bajos 35. También voy a colocar un marcador ahí para saber que esa es la primera vuelta del fondo. Hacemos lazada y ahora seguimos repitiendo el punto fantasía, que giramos en el primero. Siempre comenzamos con el medio punto alto y el siguiente con el punto deslizado. Esto no cambia para nada. Lazada, en el siguiente hacemos medio punto alto y en el que le sigue hacemos punto deslizado. Esto es todo. Vamos a continuar, siguiente vuelta, volvemos a hacer puntos bajos manteniendo los 35, siguiente vuelta, punto fantasía. De estas vamos a completar un total de 16 vueltas, pero si contamos como aquí solo los puntos fantasía, vamos a hacer 8 líneas
de estos. Una vez completamos el fondo, aquí tenemos 16 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 de punto fantasía y 8 de punto bajo, son 16 vueltas. Y esto es para el fondo. Ahora vamos a comenzar a hacer esta parte disminuyendo hacia arriba. Corresponde la vuelta donde hacemos los puntos bajos. Aquí terminamos. Hacemos la cadena y ahora vamos a hacer disminuciones. Fuimos aumentando de 2 en 2 en la primera parte. Ahora vamos a disminuir de 2 en 2. Tomamos así. Esta es la cadena que no cuenta, solo la de girar. Tomamos la primera. Tomamos la segunda, solo en la parte de atrás. Y hacemos el punto bajo. Y ahora ya tenemos la primera disminución. De ahí continuamos haciendo punto sobre punto, punto sobre punto. Y cuando lleguemos al final, también vamos a hacer una disminución en los últimos 2 puntos. Si quieren pueden marcar aquí también con un marcador en esta vuelta para saber dónde comenzaron a disminuir. Cuando lleguemos al final, aquí tenemos, miren, los últimos 2 puntos los vamos a reducir. Tomamos uno, tomamos el otro, ya tenemos los 3 hilos y los cerramos de una vez. Ahora, si contamos aquí, como disminuimos 2 puntos, terminamos con 35. Al quitarle 2, ahora tenemos 33. De ahí comenzamos a hacer la vuelta del punto fantasía, donde hacemos la cadena, giramos y comenzamos con el medio punto alto y el punto deslizado. El medio punto alto y el punto deslizado. Y así vamos a continuar. Próxima vuelta, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Disminuimos 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Y así vamos a ir reduciendo hasta que nos queden los 13 puntos, igual que como empezamos. Después de reducir todas las vueltas, hasta llegar a 13 puntos, que es exactamente lo que nos quedó en este lado. Ahora vamos a hacer las 3 vueltas de puntos bajos solamente, sin hacer el punto fantasía. Aquí terminamos ya con el punto fantasía. Ahora hacemos la cadena. Ya no vamos a disminuir ni vamos a hacer nada. Vamos a mantener los mismos 13 puntos. Hacemos el primero, luego el segundo, tercero y así continuamos. Hacemos los 13 puntos hasta que lleguemos al final. De ahí levantamos una cadena, giramos y repetimos 2 vueltas más para completar las 3. Una vez terminamos ya las 3 vueltas de puntos bajos, así nos queda. En total, contando las 3 primeras vueltas, todas las vueltas del centro y las últimas 3, tenemos un total de 63 puntos. Y les voy a medir. El total del largo es de 54. El ancho en el centro es de 26. Y en la parte de encima de unos 10. Para que tengan una idea cómo queda la pieza. Ahora vamos a comenzar a hacer puntos por todo este lado. Como tenemos 63 vueltas, tenemos que hacer un punto en cada vuelta. Aquí terminamos. En ese mismo lugar vamos a comenzar con el primer punto bajo y vamos a marcarlo. De ahí vamos a ir haciendo uno por cada vuelta. Aquí está el primero, que pertenece a la segunda vuelta. Aquí sí deben tener mucha precaución para que no les falte ninguno. Vamos al próximo. Aquí tenemos la vuelta donde tenemos el punto fantasía y el punto bajo. Debemos hacer una para el punto fantasía y debemos hacer una por el punto bajo. Y nos va quedando así.
Vamos a ir con mucho cuidado haciendo que no nos falte ni una vuelta. Una por el punto fantasía y uno por el bajo. Así hasta que lleguemos al otro lado. Llegamos al final. Completamos aquí las 63 cadenas. Ahí también vamos a colocar un marcador. Y ahora vamos a levantar una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta completar el tamaño. Yo voy a colocar 31 cadenas. Cada uno puede colocar la cantidad que desee dependiendo del largo que le guste. Completamos 31 cadenas. Nos aseguramos de que esté bien derecha y la vamos a unir justo ahí en ese punto de la esquina que está un poco apretado. Ahí es donde vamos a unirla con un punto bajo. Y vamos a marcar ese punto bajo porque es el primero para los 63. Ahora volvemos punto por punto sin saltarnos ninguna vuelta. Completamos 63 hasta que lleguemos a esta esquina. Cuando lleguemos a esta esquina también vamos a tejer la cadena de 31 para unirla en donde está el primer marcador. Una vez llegamos al final, tejimos las 31 cadenas. Ahora las vamos a unir ahí donde tenemos el primer marcador con un punto deslizado. Hacemos una cadena, volteamos, porque ahora vamos a tejer por el lado de atrás. En esa cadena, en el mismo punto, vamos a comenzar con un punto bajo, ahí en el mismo espacio. Hacemos un punto bajo y lo marcamos. Ahora tenemos aquí 31 cadenas. Vamos a tejer un punto por cada una. Esta es la parte del frente de la cadena y esta es donde tiene la lomita. Vamos a meter ahí desde la primera y hacemos un punto bajo. Tomamos la segunda y hacemos un punto bajo. Debemos estar contándolas para no saltarnos ninguna. Vamos haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos en el asa hasta que lleguemos al otro marcador. Una vez completamos así ya todos los puntos del asa, venimos aquí donde está el marcador y lo vamos a unir, pero en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos dos partes, una y dos. Vamos a tomar solo la de atrás y hacemos ahí el punto bajo y nuevamente lo volvemos a marcar. De ahí continuamos en la parte de atrás de las cadenas tejiendo puntos bajos. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo. Así vamos a continuar todo hasta que lleguemos a donde está el asa. Cuando lleguemos al asa, igual vamos a tejer todos los puntos que corresponden a la cadena del asa. Una vez ya dimos toda la vuelta, llegamos nuevamente a donde está el marcador. Vamos a unir ahí con un punto deslizado. Hacemos una cadena y en ese mismo punto en la parte de atrás hacemos el punto bajo y marcamos ese punto. Ahora continuamos por todas las cadenas en la parte de atrás. Vamos haciendo un punto bajo. No se va a hacer aumentos ni disminuciones ni nada. Solamente continuamos haciendo punto bajo por detrás de la cadena. Damos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final volvemos a unir y seguimos repitiendo hasta alcanzar el ancho deseado. Una vez llegamos al final, unimos con el punto deslizado donde está el marcador. Yo voy a hacer solamente 4 líneas, 1, 2, 3 y 4 líneas de ancho. Si ustedes lo quieren hacer más ancho, no hay ningún problema. Este hilo que fue el que terminamos, lo corté un poco largo porque me gusta siempre esconderlo por dentro. Y más con este material que es nylon y resbala demasiado. Si lo cortamos pegado al nudo, corríamos el riesgo
a que luego se nos pueda aflojar o soltar. Lo que vamos a hacer es esconderlo ahí por dentro y ya al final lo cortamos y lo quemamos. Ya tenemos lista toda esta parte. Ahora vamos a comenzar a tejer los lados. Para los lados hacemos el nudo y levantamos 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una extra para girar. Tenemos 16 cadenas con la de girar. Ahora giramos y en la parte de atrás vamos a hacer el punto bajo. Vamos a la otra y hacemos punto bajo. Y esto es todo lo que vamos a hacer hasta llegar al final. Es algo parecido a lo que hicimos aquí. Vamos a hacer puntos bajos en todos. Cuando lleguemos al final, hacemos una cadena, giramos y repetimos 3 vueltas de punto bajo, uno encima del otro. Una vez completamos las 3 vueltas de punto bajo con 15 puntos, ahora vamos a comenzar a hacer lo que hicimos aquí. Después de las 3 vueltas de puntos bajos, hicimos una vuelta punto fantasía, una vuelta de punto bajo, una fantasía y uno bajo. Nada más que en esta no vamos a hacer aumento porque queremos una tira recta. Entonces lo que vamos a hacer, cadena al aire, lazada, y comenzamos desde el primer punto haciendo el medio punto alto. En el siguiente, punto deslizado. En el que le sigue, medio punto alto. En el siguiente, punto deslizado. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Cuando lleguemos al final, volvemos una vuelta de medios puntos bajos a de puntos bajos y una vuelta de punto fantasía. Así vamos a completar 23 contando las 3 con las que iniciamos. Completamos 23 vueltas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Terminamos aquí y vamos a cortar la hebra porque vamos a iniciar en otro lado. Y vamos a quemarla porque este hilo es de nylon. Si no lo quemamos, tiende a deshacerse o a destejerse. Hacemos el nudo y este hilo lo vamos a esconder luego. Ahora vamos a comenzar en este lado. Vamos a comenzar donde están las 3 vueltas. De este lado damos toda la vuelta y llegamos y unimos aquí para no tejer encima de las 3 porque debemos mantenerla. Vamos a comenzar en esta esquina por el lado del derecho. Vamos a tomar ese primer punto de ahí que está bien apretado, pero ese es el primero. Así que ahí vamos a comenzar pasando el gancho y uniendo el hilo. Lo vamos a hacer sin nudo. Solamente lo pasamos, hacemos el nudo ahora y ahí mismo vamos a hacer el primer punto. Como les digo, este está súper apretado, pero con un poquito de fuerza se logra. Ahí ya tenemos el primero. Ahora, en este lado tenemos que completar 24 puntos. Los vamos a repartir igual que hicimos con el bolso. Hacemos los 3 de aquí y luego vamos tejiendo uno por cada vuelta. Uno por la vuelta de punto fantasía y uno por la vuelta de puntos bajos. Así van repartiendo los puntos hasta que completen 24. Los cuentan para estar seguros. Luego 15 aquí encima y luego 24 hacia el otro lado hasta que lleguemos aquí para hacer el nudo. Una vez completamos la pieza, tenemos 24 de un lado, 15 en la parte de abajo y 24 en el otro lado. Y terminamos aquí donde están las 3 líneas con el último punto bajo, el número 24. Ahora vamos a comenzar a unirlos. Y lo vamos a hacer donde están los marcadores. Voy a comenzar primero con este lado. Aquí está el marcador. Nos aseguramos de que todas las piezas estén por el lado del derecho. Vamos a tomar una sola hebra ahí
donde está el marcador, pasamos el hilo y ahora que estamos seguros, sí podemos retirar el marcador. Porque si lo retiramos antes, podemos perder dónde era la marca exacta y después ya no vamos a saber. Ahí tenemos esto. Tomamos así un punto de un lado y el que corresponde en el otro lado. Sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Tomamos un punto de un lado y la cadena en el otro lado. Sacamos el hilo hacia arriba y después lo deslizamos. Tomamos en un lado y en el otro. Sacamos el hilo hacia afuera y lo cerramos. Y así nos van quedando unidas las dos piezas. La vamos a coser hasta que lleguemos al otro marcador. Y lo mismo repetimos con el otro lado. Si ustedes no lo quieren coser así, lo pueden hacer con una aguja lanera o con el punto que ustedes decidan. Una vez terminamos de coser los lados, así nos quedan. Así se ve por el fondo y así se ve por los lados. Ahora voy a tejer una pieza que la voy a usar para cerrar en esta parte. Para ella vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No importa la cantidad de cadenas que ustedes elijan. Yo estoy eligiendo esta porque no quiero que me quede demasiado grueso. Una vez ya tenemos las 9 cadenas, vamos a voltear para tejer en la parte de atrás. Saltamos esa última donde terminamos, tomamos ahí ese punto y comenzamos a hacer puntos bajos. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un punto bajo. Al final vamos a terminar con 8 puntos bajos, porque la cadena número 9 fue solamente para girar. Así vamos a ir dando punto por punto. Yo los estoy tejiendo un poquito apretado porque me gusta que quede bastante resistente, aunque sí es un poquito cansado tejerlos así, pero ustedes lo pueden tejer como ustedes gusten. Que tampoco sea demasiado flojo porque quedan muy abiertos los puntos. Así nos queda esta primera vuelta. De aquí en adelante solo vamos a repetir, hacemos una cadena, venimos aquí desde el primero y vamos haciendo puntos bajos, uno encima del otro. Lo único que se tienen que asegurar es que en cada vuelta mantengan los mismos puntos. Deben tejer hasta la última y si creen que les pueden faltar o sobrar, lo mejor es que en cada vuelta cuenten los puntos. Vamos a continuar hasta tener el tamaño deseado. Una vez terminamos la pieza, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 líneas en total. Terminamos ahí, vamos a hacer una cadena y en ese mismo lugar hacemos el primer punto. Eso vamos a hacer por todo el borde. Vamos a hacer un punto por cada línea, así que se aseguran, ahí está el primero. Ahora en la siguiente hacemos el otro. No se vayan a saltar ninguno. Ahí metemos, hacemos otro punto bajo. Vamos a la otra línea, hacemos un punto bajo. Siguiente línea, un punto bajo. Y así vamos a continuar. Debemos completar 12 puntos bajos por las 12 líneas que tenemos. Cuando lleguemos aquí, tejemos punto por punto. Luego repetimos lo mismo en el otro borde hasta que lleguemos al final. Una vez llegamos al final de la pieza, así es como nos queda. No vamos a cortar el hilo porque este mismo lo vamos a utilizar para unir. Venimos aquí, saltamos un punto de la esquina, tomamos ese y ahí metemos la hebra y la sacamos hacia arriba. Así. El asa va a estorbar un poquito, así que vamos a pasarlo así para que sea más fácil. Y lo vamos a unir de la misma forma en la que unimos aquí los costados. Vamos a tomar así una cadena de uno y una cadena del otro. Tomamos el hilo que está abajo, lo sacamos y lo deslizamos. Tomamos aquí un punto del otro lado, sacamos el hilo. Se tiende a zafar un poquito porque este hilo es de nylon, es bien resbaloso. Aparte yo estoy usando un gancho pequeño para que el punto me quede bien apretado. Tomamos aquí un punto y en el otro lado.
sacamos la hebra y la deslizamos por dentro. Y así ya nos van quedando unidas las piezas. Cuando lleguemos aquí al final hacemos un nudo, cortamos el hilo y lo escondemos. Terminamos de coser la pieza. Ahora lo que hacemos es la pasamos así hacia el frente. Y yo voy a colocar una de estas hebillas que vienen haciendo piezas. Quitamos una va a ir en este lado, que la vamos a meter aquí. Solamente la vamos metiendo, la vamos empujando con el gancho. Cuando esté centrada la apretamos. Y esta otra que tiene las dos patitas la vamos a meter ahí y la vamos a apretar en la parte de atrás. Y ya luego solamente lo vamos a cerrar de esta forma. Para las asas voy a utilizar de estas argollitas que se pueden abrir y cerrar fácilmente. Y las voy a colocar así. Por aquí, por un lado. Colocamos una argollita y otra al otro lado. Y voy a utilizar un asa que tengo de cuero. Miren, esta no tiene el mismo color, pero se parece bastante. Esta asa que solamente la tenemos que enganchar aquí. Podemos usarla con las asas pequeñas y también con un asa larga. Si no quieren utilizar este tipo de asa, pueden utilizar unas argollas y tejer un asa. Ya yo les he enseñado a tejer varias en el canal. Pueden tejer el asa con el mismo hilo para que les quede el mismo color de la cartera. Déjame en los comentarios qué te pareció este trabajo. Si te gustó, no olvides suscribirte para próximos proyectos. Nos estaremos viendo en la próxima.